Mi padre golpeó la mesa durante la cena familiar y declaró: «Le debes a esta familia. Firma el préstamo de 4.860.000 pesos ahora mismo». Miré a mi alrededor, 8 pares de ojos esperaban que asintiera. Solo sonreí. Si la familia lo es todo, dije, entonces solo estoy devolviendo exactamente lo que ellos me enseñaron. A la mañana siguiente, el banco los llamó. Incluso antes de que saliera el sol. Mi nombre es Paola Ramírez, una programadora de 28 años que vive por su cuenta en el centro de Guadalajara, Jalisco. Pensé que había construido una vida libre del control de mi familia, pero una noche de octubre, en una tensa cena familiar en su casa de los suburbios, todo cambió. Mi padre golpeó la mesa con el puño, su voz cortando la habitación como una cuchilla. «Le debes a esta familia. Firma el préstamo de 4.860.000 pesos para la casa de tu hermano ahora». Se hizo el silencio. Sentí el peso de 8 pares de ojos. Mi madre, mi hermana pequeña y los demás, todos esperando que cediera. Mi hermano se recostó, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Pensaron que me tenían acorralada, que me doblegaría como siempre lo había hecho. Pero ya estaba harta de ser su cajero automático. Me incliné hacia adelante, miré fijamente a mi padre y sonreí. Si la familia lo es todo, dije con voz firme, entonces solo estoy devolviendo lo que todos ustedes me enseñaron. Ese momento desató una tormenta de fuego que nunca vi venir. No se trataba solo del dinero. Se trataba de control, traición y las mentiras que tejerían para mantenerme a raya. Lo que sucedió a continuación desentrañaría todo lo que ellos creían poder usar en mi contra. ¿Quieres saber hasta dónde llegó mi familia para quebrarme? Presiona el botón de suscripción y toca la campana para descubrirlo. Esa noche en la mesa no fue mi primer enfrentamiento con las exigencias de mi familia. Simplemente fue el más ruidoso. Soy Paola Ramírez, y durante años, había sido su solución preferida para cada problema financiero, sin recibir nada más que palabras vacías a cambio. Comenzó unos años después de conseguir mi primer trabajo como programadora. Papá llamó una tarde, con voz áspera. La factura de la luz está vencida. Tienes un buen trabajo, así que colabora. Le envié 7.200 pesos, pensando que era algo de una sola vez, pero pronto fueron las facturas del agua, del gas e incluso su suscripción de cable. Cada mes, mamá me enviaba un mensaje de texto: «Estamos ajustados esta semana. ¿Puedes ayudar?». Yo transfería el dinero, creyendo que estaba haciendo lo correcto por mi familia. Luego vino la gran petición: cubrir la matrícula universitaria de mi hermana pequeña. «Sofía necesita esto», dijo mamá, su tono cargado de expectación. «No la decepcionarías, ¿verdad?». Pagué miles a su universidad, agotando mis ahorros, esperando que significara algo para ellos. Mi hermano mayor, Carlos Ramírez, lo llevó a otro nivel. Aparecía en una camioneta nueva o se iba a Cancún, siempre con alguna gran historia sobre invertir en su futuro. Una vez se jactó de haber gastado 126.000 pesos en una conferencia de negocios que no fue más que una fiesta en Puerto Vallarta. Papá, Arturo Ramírez, asentía con orgullo. Carlos tiene visión. Mamá, Catalina Ramírez, sonreía y decía: solo está encontrando su camino. Mientras tanto, yo era la que mantenía las luces encendidas. Cuando pregunté por qué Carlos nunca colaboraba, papá me silenció. Tú eres estable, Paola. No armes un escándalo. El patrón siguió creciendo. Hace un par de años, me golpearon con una crisis familiar. Necesitaban 180.000 pesos, sin hacer preguntas. Se los envié, solo para enterarme más tarde de que financiaron el nuevo barco de Carlos. Cuando confronté a mamá, le restó importancia. A ti te va bien. Deja que tu hermano viva un poco. Eso me dolió profundamente. Yo trabajaba horas extra, programando hasta el amanecer para mantenerme a flote mientras Carlos festejaba sin ninguna preocupación. Nunca preguntaban por mi vida. No un «¿cómo va tu trabajo?» o «¿estás aguantando?». Solo otro mensaje de texto: «Necesitamos 10.800 pesos para mañana». Mi hermana pequeña, Sofía Ramírez, comenzó a seguir su ejemplo. Hace un año, llamó. «Hermana, necesito 7.200 pesos para libros de texto». Se los envié,
y luego vi su Instagram lleno de fotos de conciertos, luciendo zapatillas nuevas. Cuando lo mencioné, mamá espetó: Sofía es joven. Merece divertirse un poco. Me sentí como una tonta. Cada peso que daba era una transacción, no un vínculo. Lo peor llegó el año pasado. Carlos les propuso una idea de negocio a papá y mamá, una empresa emergente que sonaba como una estafa desde el principio. Ellos fueron sus codeudores en un préstamo, y cuando fracasó, recurrieron a mí. Tienes que ayudarnos a solucionar esto, dijo papá, con voz cortante. Dije que no por primera vez, y el silencio al otro lado fue ensordecedor. La siguiente llamada de mamá fue más suave, pero directa: la familia no abandona a la familia, Paola. Pero estaba empezando a verlo. No eran mi familia, eran unos aprovechados. Todos esos años, pensé que dar significaba pertenecer. Me sentaba en mi apartamento revisando mi cuenta bancaria, preguntándome por qué me sentía tan vacía. Elogiaban los sueños imprudentes de Carlos, disculpaban el descuido de Sofía y se apoyaban en mí sin pensarlo dos veces. Cada llamada era un recordatorio de que yo era su red de seguridad, no su hija. Empecé a alejarme, ignorando sus peticiones, dejando que sus mensajes de voz se acumularan. Pero no se detuvieron. Fue entonces cuando llegó la llamada de mamá, vaga y urgente, sobre un asunto familiar importante. Debería haberlo visto venir, pero fui a esa cena esperando algo diferente. Darme cuenta de que nunca fui realmente parte de mi familia no me quebró. Me impulsó a forjar mi propio camino. Y para cuando llegó aquel octubre, había construido una vida de la que estaba orgullosa, una línea de código a la vez. Mi carrera como programadora comenzó modestamente, depurando guiones para una empresa emergente local en Guadalajara. Fui ascendiendo, aceptando trabajos independientes y luego consiguiendo un puesto a tiempo completo en una firma tecnológica del centro. Me encantaba la emoción de resolver problemas, de convertir el caos en aplicaciones limpias y funcionales. Mi último proyecto era una aplicación móvil para una cadena de tiendas, un trabajo intenso de 6 meses que se vio recompensado con un ascenso y un escritorio en una esquina. Viviendo en un elegante apartamento en el corazón de Guadalajara, por fin podía respirar. Sin compañeros de piso, sin familia agobiándome. Solo yo, mi computadora portátil y una vista del horizonte de la ciudad. Había luchado duro por esa independencia, pagando mis propias cuentas mientras otros se apoyaban en mí. Pero la sombra de mi familia persistía. Unos meses atrás, comencé a alejarme, ignorando sus llamadas pidiendo dinero. Sus mensajes de voz se acumularon, cada uno más tajante que el anterior. Mi hermano, Carlos Ramírez, era el peor. En reuniones recientes, se había mostrado evasivo, soltando indirectas sobre grandes planes, que sonaban como sus habituales artimañas. Una vez, en una cafetería, apareció con un traje a medida hablando de un negocio inmobiliario, pero esquivaba los detalles cuando le presionaba. Su sonrisa de suficiencia se sentía extraña, como si me estuviera evaluando. Le resté importancia, pero me carcomía por dentro. Luego llegó la llamada de mamá, Catalina Ramírez. Era un martes por la noche, mi teléfono vibraba mientras depuraba código hasta tarde en la oficina. Paola, te necesitamos en casa este fin de semana, dijo, con voz tensa. Es un asunto familiar importante. Le pregunté de qué se trataba, pero lo esquivó. Solo ven. Hablaremos entonces. Esa vaguedad me puso los nervios de punta. A mamá no le gustaban las conversaciones triviales, pero esto se sentía diferente, casi calculado. Pensé en decir que no, pero la curiosidad y quizás un destello de esperanza me vencieron. Acepté, aunque mi instinto me decía que algo andaba mal. La inquietud creció al repasar el comportamiento reciente de Carlos. Hacía unas semanas, me había enviado un mensaje de la nada preguntando por mis ahorros. Solo por curiosidad, dijo cuando le insistí. Su tono era demasiado casual, como si estuviera pescando información. Recordé otra vez, meses antes, cuando bromeó diciendo que yo era la caja chica de la familia. El comentario me dolió, pero lo dejé pasar. Ahora se sentía como una advertencia. La llamada de mamá, junto con las extrañas vibras de Carlos, me hizo preguntarme qué estarían planeando. No podía quitarme la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. Aún así, me preparé para el viaje.
Terminé mi semana de trabajo, adelantando mi proyecto de aplicación para despejar mi mente. Mis compañeros de trabajo notaron mi distracción. Uno incluso me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa y dije que eran solo asuntos familiares, pero por dentro, me estaba preparando para el impacto. Había pasado años construyendo mi vida ladrillo a ladrillo, y la idea de que mi familia intentara derribarla de nuevo me revolvía el estómago. Me dije a mí misma que los escucharía, pero que no cedería. No esta vez. Mientras preparaba una pequeña maleta para el fin de semana, seguía dándole vueltas a la palabra de mamá, asunto. Resonaba como un mal presagio. Mi independencia, mi carrera, mi paz, todo se sentía en riesgo. No sabía qué querían, pero sabía que no era solo una cena amistosa. El comportamiento evasivo de Carlos y el tono críptico de mamá eran piezas de un rompecabezas que no quería resolver, pero tenía que enfrentarlo. Una tarde de otoño, conduje hasta la casa de los suburbios, sin saber que sería la última vez que entraría por esa puerta. Al entrar en esa casa de los suburbios, me preparé para lo que fuera que mi familia hubiera planeado. Soy Paola Ramírez, y esa tarde de octubre, entré en una confrontación que había estado evitando durante años. El comedor crepitaba de tensión mientras me sentaba. Papá, Arturo Ramírez, presidía la mesa, con la mirada dura. Mamá, Catalina Ramírez, revoloteaba sobre los platos, sus miradas agudas y expectantes. Mi hermana pequeña, Sofía Ramírez, miraba su plato, con los dedos inquietos. Mi hermano mayor, Carlos Ramírez, se recostaba, con una sonrisa de suficiencia curvando sus labios. Los demás primos, una tía y un tío fijaban sus miradas en mí, su silencio pesado. Empujaba la comida en mi plato, mi pulso acelerándose con cada palabra forzada. A mitad de la comida, papá golpeó la mesa con el puño, el sonido fue como un disparo. Paola, espetó. Le debes a esta familia. Se aval del préstamo de 4.860.000 pesos para comprar la casa de tu hermano. Hazlo ahora. Las palabras cayeron como un martillo. La habitación quedó en silencio, los vasos tintinearon mientras las manos se congelaban. La cabeza de mamá se inclinó en un sutil asentimiento, su expresión tensa. Los ojos de Sofía se alzaron, abiertos de par en par con anticipación. La sonrisa de Carlos creció como si ya hubiera cerrado el trato. El resto de la mesa observaba, esperando que me derrumbara, tal como lo había hecho innumerables veces antes. Respiré hondo, sus miradas presionándome como un tornillo de banco. Pensaron que firmaría para hipotecar mi futuro, que entregaría mi nombre para respaldar la casa de los sueños de Carlos, pero ya estaba harta de ser su recurso de emergencia. Me incliné hacia adelante, encontrando la mirada de papá. Si la familia lo es todo, dije con voz fría, entonces solo estoy devolviendo lo que me enseñaron. Las palabras cortaron el silencio, afiladas como una cuchilla. El rostro de papá se enrojeció. Esto no es una elección, Paola, gruñó. O firmas como aval para la casa de Carlos, o nos estás traicionando. Carlos se inclinó, su tono goteando burla. No seas tan coda, hermana. Es solo tu nombre en un papel. La voz de mamá siguió, suave pero penetrante. Siempre te hemos apoyado, Paola. Así es como nos lo pagas. Sofía se movió incómoda pero no dijo nada, su silencio más ruidoso que las palabras. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido resonando en la habitación silenciosa. ¿Apoyarme?, repliqué. ¿Cuándo? Cuando pagué sus servicios públicos, cuando financié la universidad de Sofía, o cuando dejaron que Carlos malgastara miles mientras yo apenas llegaba a fin de mes. Papá abrió la boca, pero no lo dejé hablar. No voy a ser aval de nada. Ni para la casa de Carlos. Ni para ninguno de ustedes. Murmullos recorrieron la mesa, pero ya no me importaba. La sonrisa de suficiencia de Carlos se desvaneció, sus ojos se entrecerraron. El rostro de mamá se contrajo, sus manos se retorcían. Sofía parecía dividida, sus dedos apretando el tenedor. Agarré mi bolso y me puse de pie. La voz de papá retumbó, si sales por esa puerta, habrás terminado con esta familia. Me detuve en el umbral, volviéndome para enfrentarlos. ¿Familia?, dije. Ustedes me enseñaron que la familia exige y toma. He terminado de dar. Carlos se abalanzó hacia adelante,
su voz baja y venenosa. Pagarás por esto, Paola. Sostuve su mirada. Adelante, inténtalo, dije con voz firme, y salí. El aire nocturno me golpeó como una ola mientras caminaba hacia mi coche. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo. Era libertad. Habían intentado encadenarme a las ambiciones imprudentes de Carlos, a una casa en la que nunca viviría, con un préstamo que me habría perseguido durante años. Pero me había liberado. La amenaza de Carlos persistía, y la llamada críptica de mamá de hacía días ahora gritaba que era una trampa. Sabía que vendrían por mí, pero yo no era la misma Paola que se había doblegado a su voluntad. Había construido mi propia vida, y nadie iba a arrastrarme de vuelta. Mientras me alejaba, la casa se desvaneció en mis espejos. No sabía cuál sería su próximo movimiento, pero estaba lista para proteger lo que era mío, sin importar lo que me lanzaran. El comedor quedó en silencio mientras salía por esa puerta, sabiendo que no había vuelta atrás. Dejar esa casa fue como liberarme de una jaula. Y esa noche, di el primer paso real para proteger lo que había construido. De vuelta en mi apartamento de Guadalajara, no perdí ni un segundo. Abrí mi computadora portátil y busqué la cuenta bancaria compartida que mi familia había estado vaciando durante años. Era una reliquia de mi lealtad equivocada, un salvavidas del que habían abusado sin dudarlo. Ya no más. Con manos firmes, inicié sesión, congelé su acceso y transferí cada peso de mi dinero a una nueva cuenta privada. Cambié cada contraseña, verifiqué cada configuración y pulsé confirmar. Mi pulso se aceleró, no por duda, sino por determinación. Para la medianoche, había cortado su último control sobre mis finanzas, asegurándome de que nunca más tocarían mis ahorros. A la mañana siguiente, antes del amanecer, mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé sonar, sospechando ya lo que se venía. Los mensajes de voz llegaron en tropel, uno tras otro. No los escuché, pero sabía que el caos había comenzado. Mi hermano mayor, Carlos Ramírez, había estado apoyándose en esa cuenta compartida para esquivar sus deudas. Sin ella, su castillo de naipes se estaba derrumbando. Un mensaje de texto de un primo más tarde ese día lo confirmó: el banco había llamado a la familia a primera hora, señalando cuentas vencidas. Los préstamos personales de Carlos, acumulados por sus gastos imprudentes, se estaban desmoronando. Los acreedores estaban al acecho, y no tenía a nadie que lo cubriera. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de mamá, papá y Sofía. Cada una se sentía como un anzuelo intentando atraerme de nuevo. Los mensajes de voz de mamá eran suaves al principio, instándome a devolver la llamada para arreglar esto. Los de papá eran bruscos, ordenándome que dejara estas tonterías y ayudara a tu hermano. Los de Carlos eran puro veneno, acusándome de arruinar su vida. Borré cada mensaje sin responder. Me habían tratado como a un cajero automático durante demasiado tiempo. Sus palabras no podían influirme ahora. Se había acabado ser su red de seguridad. En la oficina, me sumergí en mis proyectos de programación con una claridad que no había sentido en años. Mi aplicación, una elegante interfaz para un cliente minorista, estaba a días de su lanzamiento. Repasé líneas de código, corrigiendo errores y refinando características, dejando que el trabajo me anclara. Un colega notó mi concentración, bromeando sobre mi energía láser. Le di una pequeña sonrisa, guardándome la verdad para mí. El peso de las exigencias de mi familia había desaparecido, reemplazado por una ligereza que no sabía que podía sentir. Por primera vez, vivía para mí, no para ellos. Mientras tanto, el mundo de Carlos se estaba implosionando. Las actualizaciones de mi primo pintaban un panorama sombrío. Los cobradores de deudas eran implacables, exigiendo pagos de préstamos que había tomado para alimentar su imperio inmobiliario. Había contado con que yo fuera su aval en ese préstamo de 4.860.000 pesos para comprar la casa de sus sueños, una red de seguridad para mantener a flote sus planes. Mi negativa lo había dejado expuesto, y ahora las facturas estaban vencidas. No sentí ninguna culpa. Había construido su vida con mi dinero y sus mentiras, y las consecuencias eran suyas. Mantuve mi rutina, levantándome temprano para programar, ignorando el aluvión de llamadas. Cada mensaje sin responder era un paso hacia la recuperación de mi vida.
Sabía que la amenaza de Carlos en la cena no era en vano. Intentaría algo para arrastrarme de vuelta. Pero estaba preparada. Les había dado todo durante años, desde facturas de servicios públicos hasta matrículas universitarias, y no había recibido nada más que exigencias a cambio. Ahora estaba protegiendo mi paz, mi trabajo, mi futuro. Con el paso de los días, revisaba mi nueva cuenta a diario, asegurándome de que estuviera segura. Contacté a mi banco para que señalara cualquier actividad inusual, por si acaso. La libertad de saber que mi dinero era solo mío era estimulante, como salir a la luz del sol después de años en la sombra. No sabía qué haría mi familia a continuación, pero estaba lista para mantenerme firme. Esa mañana, mientras el banco los llamaba, me senté quieta, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Cortar lazos con mi familia se sintió como reclamar mi vida. Y para el final de esa semana, su mundo comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. Unos días después de bloquear la cuenta compartida, las consecuencias golpearon con fuerza. Mis padres, Arturo Ramírez y Catalina Ramírez, recibieron un aviso del banco: su casa enfrentaba una ejecución hipotecaria. Habían sacado préstamos años atrás, invirtiendo dinero en las empresas fallidas de mi hermano mayor, los supuestos negocios de Carlos Ramírez que nunca vieron un centavo de ganancia. La carta del banco fue contundente: los pagos estaban atrasados y el tiempo corría. Su casa de los suburbios, la que habían contado conmigo para mantener, se les escapaba de las manos. Mi teléfono se iluminó con una llamada de mamá esa tarde. Su voz temblaba mientras suplicaba: Paola, tienes que ayudarnos a salvar la casa. Vuelve a abrir la cuenta, por favor. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran. Papá llamó después, su tono una mezcla de ira y desesperación. Esta es la casa de tu familia. No la dejes ir por tu orgullo. No respondí. Sus súplicas se sentían como ecos de la cena en la que exigieron que fuera aval del préstamo de Carlos. Ya había trazado mi límite. No iba a cruzarlo de nuevo. Luego llegó un mensaje de texto de mi hermana pequeña, Sofía Ramírez. Era diferente, vacilante. Hermana, ¿qué está pasando? ¿Carlos realmente lo arruinó todo tanto? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sofía siempre había estado atrapada en la red de la familia, pero ahora estaba cuestionando las acciones de Carlos. Miré el mensaje, tentada de responder, de contarle cómo él había malgastado todo, pero me contuve. Explicar solo me arrastraría de nuevo a su caos, y ya había terminado con eso. Los fracasos de Carlos eran la raíz de todo. Las actualizaciones de mi primo llenaron los vacíos. Su imperio inmobiliario era una farsa construida sobre préstamos que no podía pagar y promesas que no podía cumplir. La llamada del banco a la familia días antes había expuesto sus deudas impagas, y ahora el aviso de ejecución hipotecaria ataba el destino de mamá y papá a sus errores. Habían apostado todo por él, protegiendo su imprudencia mientras esperaban que yo limpiara el desastre. Sentí un destello de lástima por mamá y papá, pero se desvaneció rápidamente. Habían consentido a Carlos, me habían ignorado, y ahora estaban pagando el precio. Mantuve mi distancia, dejando que sus llamadas se acumularan sin respuesta. Los mensajes de mamá se volvieron más frenéticos, rogándome que pensara en la familia. Los de papá se tornaron más ásperos, acusándome de abandonarlos. Carlos no llamó, pero sabía que estaba maquinando algo, probablemente culpándome por su colapso. Borré cada mensaje de voz, cada texto, sin pensarlo dos veces. Su drama ya no era mi responsabilidad. En el trabajo, me mantuve concentrada, volcando mi energía en la fase final de pruebas de mi aplicación. Mi equipo se estaba preparando para el lanzamiento, y yo prosperaba en la estructura del código y los plazos. Un compañero de trabajo preguntó por qué parecía tan tranquila a pesar de los asuntos familiares que había mencionado antes. Me encogí de hombros, diciendo que estaba solucionado. En realidad, estaba saboreando la calma, el silencio de mi teléfono cuando bloqueé sus números. La paz de una vida ya no atada a sus exigencias. El mensaje de Sofía, sin embargo, permaneció en mi mente. Su duda sobre Carlos era nueva, una grieta en la lealtad ciega de la familia. Me pregunté si investigaría más a fondo, pero no podía permitirme involucrarme. Había pasado años siendo su solucionadora de problemas, y cada vez que había cedido, me costaba más que dinero.
Ahora estaba protegiendo mi propia estabilidad, mi propio futuro. Revisaba mi cuenta privada a diario, asegurándome de que estuviera segura. También había llamado a mi banco para configurar alertas por cualquier actividad sospechosa, por si Carlos intentaba algo desesperado. Su casa podría estar en juego, pero mi vida no. No iba a dejar que sus errores me hundieran de nuevo. Mantenerme firme se sintió como reclamar mi libertad. Y la semana siguiente, la desesperación de mi familia se convirtió en algo más feo. Comenzó con una publicación que no vi venir. Mi hermano mayor, Carlos Ramírez, recurrió a las redes sociales, inventando la mentira de que me había declarado en bancarrota y estaba evadiendo mis deudas. Sus publicaciones se difundieron rápidamente, pintándome como una morosa que había dejado a la familia en la estacada. Luego fue más allá, intentando abrir cuentas bancarias a mi nombre. Me enteré cuando mi banco señaló actividad sospechosa. Mis padres, Arturo Ramírez y Catalina Ramírez, se sumaron, publicando sus propios ataques. Mamá escribió sobre cómo los había abandonado en su momento de necesidad, mientras que papá me llamó desagradecida, afirmando que le había dado la espalda a los valores familiares. Sus palabras dolieron, pero no lo suficiente como para hacerme flaquear. Mi mejor amiga, Laura Cervantes, me llamó esa noche, su voz aguda por la urgencia. Paola, tienes que ver esto, dijo, reenviándome capturas de pantalla de las publicaciones de Carlos. Había estado monitoreando sus cuentas, sabiendo que arremeterían después de que los cortara. Te están destrozando en línea, y Carlos está tratando de meterse con tus finanzas. Necesitas un abogado ahora. Su advertencia me golpeó con fuerza. Esperaba resistencia, pero no esto, un intento calculado de arruinar mi reputación y secuestrar mi identidad. No dudé. A la mañana siguiente, llamé a la policía de Guadalajara y presenté una denuncia sobre los intentos de Carlos de abrir cuentas a mi nombre. El oficial tomó mi declaración, anotando las alertas del banco como evidencia. Le expliqué cómo las mentiras de Carlos estaban ligadas a su desastre financiero, cómo esperaba que yo fuera aval de su préstamo y lo rescatara. El oficial me aconsejó que bloqueara mi historial, así que contacté al buró de crédito y solicité una alerta en mis cuentas. Fue un paso simple, pero se sintió como levantar un escudo. Nadie iba a acceder a mis finanzas de nuevo. Laura me mantuvo al día, enviando más capturas de pantalla a medida que las publicaciones de mi familia se volvían más desagradables. La última diatriba de mamá me llamaba egoísta, afirmando que los había dejado perder su casa. Las publicaciones de papá eran más frías, acusándome de traicionar a la familia que, y me crió bien. Sus seguidores parientes lejanos, antiguos vecinos intervinieron, difundiendo la narrativa. No leí los comentarios. Yo sabía la verdad. Se habían apoyado en mí durante años. Y ahora estaban distorsionando la historia para salvar las apariencias. Me mantuve alejada de las redes sociales, negándome a participar. Responder solo avivaría su fuego, y no estaba dispuesta a darles ese poder. En cambio, me concentré en el trabajo, sumergiéndome en los ajustes finales para el lanzamiento de mi aplicación. Mi equipo estaba lleno de entusiasmo, y dejé que su energía me impulsara. Un compañero de trabajo preguntó si estaba bien, notando mi concentración silenciosa. Solo estoy manejando algunos asuntos personales, dije, manteniéndolo vago. La oficina era mi santuario, un lugar donde yo controlaba el resultado, no ellos. El consejo de Laura sobre un abogado se quedó conmigo. Me puse en contacto con un abogado local especializado en robo de identidad y difamación. Durante nuestra llamada, le expuse todo, las cuentas falsas de Carlos, las publicaciones de mis padres, los años de abuso financiero. El abogado fue tranquilo pero directo. Tienes un caso sólido, pero llevará tiempo. Guarda registros de todo. Comencé a guardar cada captura de pantalla que Laura me enviaba, cada alerta del banco, cada informe policial. Era mi armadura, la prueba de que no era la villana que querían que el mundo viera. Las mentiras de Carlos y los ataques de mis padres fueron su último intento de arrastrarme de vuelta. Pensaron que podían avergonzarme para que abriera mi billetera de nuevo, pero ya había terminado. Había bloqueado mis finanzas, denunciado sus acciones y protegido mi nombre. Sus palabras no podían tocar lo que había construido, una carrera, una vida, un futuro por el que había luchado. Una mañana, Laura llamó, con la voz tensa,
advirtiéndome que habían ido demasiado lejos. Sus ataques no pudieron detenerme. Al mes siguiente, dejé Guadalajara para empezar de nuevo en Monterrey, Nuevo León. Empaqué ligero, llevando solo lo que importaba, mi computadora portátil, algo de ropa y la determinación de construir una vida bajo mis propios términos. Monterrey era vibrante, una ciudad que pulsaba con oportunidades, lejos del peso del drama de mi familia. Me instalé en un pequeño apartamento, sus líneas limpias y rincones tranquilos un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Mi aplicación se lanzó con éxito, ganando elogios de mi equipo y clientes. El trabajo se convirtió en mi ancla, un espacio donde moldeaba mi futuro sin su interferencia. Quería que se supiera la verdad, pero no a través de sus tóxicas batallas en redes sociales. Así que grabé un vídeo, calmada y clara, exponiendo los hechos, como mi familia había abusado de mi dinero durante años, como Carlos Ramírez había intentado atraparme con un préstamo de 4.860.000 pesos y como sus mentiras sobre mi bancarrota eran una difamación desesperada. Se lo envié a mi mejor amiga, Laura Cervantes, pidiéndole que lo compartiera con los parientes a quienes les habían contado sus historias. No lo publiqué yo misma. No lo necesitaba. La red de Laura fue suficiente para correr la voz, y pronto, me llegaron rumores de que la credibilidad de la familia se estaba desmoronando. Carlos y la familia pagaron un precio por sus acciones. Las actualizaciones de Laura lo confirmaron, sus publicaciones perdieron fuerza a medida que los parientes cuestionaban su narrativa. El imperio inmobiliario de Carlos fue expuesto como un fraude, dejándolo ahogado en deudas. Mis padres, despojados de su casa y reputación, se enfrentaron a una comunidad que ya no confiaba en ellos. Su ruina financiera fue obra suya, construida sobre años de consentir los planes de Carlos mientras me ignoraban a mí. No sentí satisfacción, solo alivio de que su control sobre mí había desaparecido. Un mensaje de texto de mi hermana pequeña, Sofía Ramírez, llegó una noche. Hermana, lo siento, decía. No conocía toda la historia. Sus palabras eran pesadas, cargadas de arrepentimiento, pero no respondí. Sofía se había quedado de brazos cruzados mientras me presionaban. Y aunque su duda sobre Carlos era un paso, llegó demasiado tarde. No estaba enojada, pero no estaba lista para reabrir esa puerta. Mi silencio no era un castigo, era protección, un límite que había aprendido a establecer. La lección me golpeó con fuerza, la independencia era mi único escudo contra la manipulación. Durante años, había dejado que la culpa y la lealtad me arrastraran a su caos, pensando que la familia significaba sacrificio. Pero ellos me habían enseñado que la familia podía explotar, exigir y traicionar. Alejarme, bloquear mis cuentas y mantenerme firme me demostró que podía prosperar sin su aprobación. Mi carrera, mi paz, mis decisiones, eran mías ahora, intocables. Mantuve mi rutina estable, programando de día, explorando las calles de Monterrey de noche. La energía de la ciudad me impulsaba, desde cafeterías hasta parques tranquilos donde podía pensar. Revisaba mis cuentas regularmente, asegurándome de que el bloqueo en el buró de crédito se mantuviera. El caso policial contra Carlos avanzaba lentamente, pero mi abogado me aseguró que teníamos pruebas suficientes. No necesitaba venganza, solo la seguridad de saber que me había protegido. Laura se mantuvo en contacto, mi único vínculo con el pasado que valía la pena conservar. Me llamaba con actualizaciones, su voz cálida de orgullo por lo lejos que había llegado. Ya no hablaba mucho de la familia. Eran un capítulo que había cerrado, sus sombras desvaneciéndose con cada paso que daba en mi nueva vida. Llegó diciembre, y me paré en el balcón de mi nuevo apartamento, libre de sus sombras. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.